Hola amigos, soy Esteban Herrera. Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son microondas. Más o menos esa es una foto de la mesa de trabajo que tenemos ya el microondas abierto. Y lo que voy a hacer es narrar todo lo que ha ido pasando en una selección de videos que tengo acerca de este tema, lo más parecido al orden en el que en realidad probablemente haría la revisión, aunque ese tipo de decisiones se pueden tomar en el camino dependiendo de lo que vayamos viendo. Entonces no voy a ahondar en muchos detalles, pero vamos a ir viendo en lo que consiste la revisión. Ok, aquí tengo un video que es el inicio donde identifico los tornillos para poder abrir la tapa del microondas. Eso es bastante importante. Voy a adelantarlo un poco más. Es necesario tener un buen desatornillador para poder hacer ese tipo de trabajos. Pero bueno, en realidad no es tan complicado. Se trata de quitar los tornillos, tirar un poco para atrás la tapa y luego hacia arriba y ya sale. Ok, y ahí estamos identificando algunos de los cables. Y vemos que la mayoría de los cables están conectados. Solamente, por ejemplo, este blanco que viene de un condensador grande que está acá detrás de esa parte blanca donde estoy señalando acá. Es el único que está eliminado. Aparte el cable propiamente del microondas se ve que está también ahí eliminado. Ok, aquí lo que estamos viendo es la tarjeta del display que tienen en el frente todos los microondas. Ahí más o menos estoy identificando, por ejemplo, esa tierra estaba ahí, parece que zafada, pero también puede ser una conexión entre dos cables. De la tierra eh, prácticamente no se va a hablar, pero sí se va a hablar, por ejemplo, de este conector, que es el conector de la entrada de corriente directa que va hacia la tarjeta. Ok, vamos a ver un poco más. Ahí vemos la entrada de lo que es el cable que viene del condensador hacia el magnetrón. Hay uno que está conectado, que es el rojo del lado izquierdo y el blanco del lado derecho. Pero bueno, yo los tengo que dejar así. Sin embargo, al ser corriente alterna, esto no tiene tanta importancia, dependiendo de lo que estemos conectando. Ahí sí es importante, aunque los propios conectores nos dicen que son conectores que entran a la tarjeta y cómo entran y otros, pero por ejemplo ese que estoy tocando ahí es un fusible, eso no, fusible térmico, eso no, no hay mucha diferencia dependiendo de donde estemos conectando porque estamos tratando con alterna. Ok, la puerta ahí vemos que funciona bien, por lo menos la parte mecánica. Y por adentro sí se nota un poco de rumbre, lo cual no es muy conveniente. Vamos a seguir con esto. Ahí cerramos el microondas. Ok, ahora ya que vimos sin tocar nada en realidad, eh, esto en realidad era el proceso que iba anteriormente y yo lo dejé para después y el video en la secuencia porque en realidad como el microondas no tiene cable, no se ha encendido mucho tiempo y ya se le había hecho eso, pero lo primero que hay que hacer es siempre seguir este protocolo para evitar el peligro de electrocutarnos. Entonces hay una forma simple que es esa, colocamos un caimán, aunque yo lo puse ahí muy improvisadamente,
pero se coloca un caimán en un buen desatornillador de plástico que sea aislante y se tocan las dos puntas, o una puede ser una punta y una punta del condensador a ver si me descarga electricidad. Y la otra forma es esta que estoy mostrando, que es con ese alicate de puntas, tocar las dos puntas al mismo tiempo. Me parece que la de los caimanes, el cable con los caimanes y el desatornillador es mejor opción. Ok, luego por ahí tenía unos switches que se llaman micro switches o también en inglés sería microwave switch. Cada uno de ellos normalmente traen tres los microondas. Bueno, ahí los estoy mostrando. Ahí tengo los switches otra vez. Y les estoy haciendo pruebas de continuidad. Ese tiene una pata floja, ahí se ve que debería cortar la continuidad. Ok, pero la corta desde la propia patita que estoy tocando. Entonces, dependiendo de donde yo ponga, ahí ese trabajaría a la inversa. Si le pongo en otra pata, al bajar el switch, más bien se produce la continuidad. Bueno, como lo estoy narrando, no lo van a escuchar, pero lo que se escucha es el bip del multímetro, la continuidad que hace así, bip. Eso es lo que se va a escuchar, un pitido, un bip o pitido, que indica que se está dando continuidad entre un punto y otro. Ok, ahí tengo otro. Ese cable rojo al cocodrilo negro y el cable blanco al cocodrilo rojo. Ese sí está en buen estado. Ahí estamos viendo más o menos el esquema de los switches, micro switches, pero lo importante es que se puedan probar y ver que están funcionando. Esos, bueno, como se puede ver ahí, tienen una herida, esos que ya han sido reciclados de otros hornos. Entonces siempre habría que revisarlos y ver en el orden en el que está en el horno para ver si es factible ponerlos o no. Aunque eso se puede conseguir en las tiendas de electrónica. Aquí tengo otro tipo que al presionar ahí donde está esa especie de botón amarillo que en realidad es el switch que interactúa con la puerta, corta la continuidad. Entonces, como le falta una pata, dependiendo de donde esté, puede ser que esté bueno o que esté malo, que no funcione. Es como de otro tipo de horno. Estos son los switches de la puerta, pero ya conectados. Viene un cable rojo y un cable negro. Les limpié un poco la corrosión. Y se pueden quitar estos cables para ver la continuidad. Esa continuidad estoy midiéndola con un tester. Y ahí se escucha el bip. Importante decir que el tester acá, yo no me había dado cuenta, pero estaba malo. Y aunque me funciona para continuidad, me está dando unas medidas ahí que no significan nada en realidad, porque son medidas ya alteradas debido a que tenía una resistencia ya quemada. Ok, pero bueno, los switches estaban bien. La idea es que los switches son tres, el de arriba y el de abajo, funcionen igual y el del medio, que es el primario, funcione a la inversa.
Es decir, un grupo tiene que, al accionarse el botón de la puerta y quedar la puerta abierta, tiene que cerrarse y dar continuidad, y el otro grupo tiene que funcionar a la inversa. Entonces unos suenan cuando la continuidad, ¿verdad? Estamos hablando, suenan cuando se cierra la puerta, y otros a la inversa suenan cuando se cierra la puerta. Eso es parte de la seguridad que tienen los hornos de microondas. Y eso em, puede cortar la corriente alterna que está pasando a través de ellos, y hace que algo no funcione en el horno, o sea, algún sensor de la puerta, etcétera. Ok, vamos a ver, em, es precisamente el circuito serie, aunque no necesariamente tiene que ser el circuito serie conectado a esta regleta que vemos atrás del horno. Pero con el circuito serie, si algo por acá estuviera en corto, va a producir que se encienda la bombilla. Entonces sería aplicar otra opción en nuestro protocolo de seguridad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se nos dañe ya sea el fusible de la regleta o lo que tengamos detrás de la regleta, que en realidad detrás de la regleta es donde debería estar ya sea un breaker solamente para el taller, para que no tire los breakers o dispare los breakers que están propiamente en la caja de breakers principal del taller o de la casa, donde sea que estemos trabajando con la reparación del horno. En este caso aquí podemos ver el abanico donde está funcionando. Entonces ahí funciona el abanico. También con corriente alterna en este caso 120, porque son hornos 120, no 220. Adaptados, digamos, para esta zona que trabaja con 110 voltios, 60 Hz. Entonces se conecta uno de los cocodrilos del circuito serie. Eso lo tengo en otro video como circuito serie dentro de este canal, y si no lo pueden buscar en internet. También creo que también vamos a seguir utilizándolo más adelante para que se entienda bien, y vamos a hacer otro circuito serie eh, digamos improvisado para otras partes del horno. Esto eh, como les decía, estamos aquí viendo que funciona perfectamente el abanico. Con el AC no necesita nada más. Y al yo accionar el abanico, está en el circuito de la bombilla del horno, que es la que vemos cuando abrimos la puerta del horno. Se abre la puerta, pum, eso acciona también. Y creo que no es lo único que acciona cuando el horno está apagado. Acciona, por ejemplo, la bombilla para que se encienda, y nosotros podemos ver así lo que hay en el contenido del horno. Esta parte está un poco desmontado. Otro efecto que tiene este horno ya, digamos, es que está bastante viejo. Entonces también podemos ver en el magnetrón un poco acá de corrosión. Eso no debería así. De hecho, aunque estuviera bueno, se debería cambiar. Vamos a ver más para acá. Pero bueno, ya con solo conectar electricidad al abanico, estamos viendo un abanico también para 110 voltios. Y la bombilla para 110 voltios, bombilla para microondas, que ya están funcionando. Entonces podemos descartar que ese sea la falla que nos esté dando el microondas, que no enciende del todo. Ok, otra vez el circuito serie. Aquí lo estoy utilizando con uno de los fusibles térmicos, que en realidad hacen eso, medir la temperatura que existe en esa zona en ese momento, y, y accionan dependiendo de lo que se requiera.
Nada más si le pego el circuito serie, también son 110 voltios como la mayoría de los componentes internos de las piezas que tiene ahí el horno. Y em, este circuito serie es el que utiliza el bombillo de 75 watts, como lo podemos ver acá. Okay, aquí podemos ver otras zonas de corrosión, aunque esas no son tan importantes, pero sí se ve que está un poco deteriorado. Okay, entonces para este tipo de fusibles, con este circuito serie, un bulbo de 75 watts de los normales de filamento funciona perfectamente. Okay. Entonces al encender la bombilla, lo que se ve es, para aclarar un poco más, que existe paso de electricidad alterna que hace que se encienda la bombilla. Si no existiera electricidad, no encendería la bombilla. Este es el mismo caso, es el caso del fusible principal. Los térmicos pueden ser que traigan dos o tres más o menos, algunos en lugares un poco escondidos. Este creo que trae solamente dos, y no sé si más adelante hay un video donde se prueba el otro. Pero lo que es acá en este video se puede ver, este es el cobertor de el fusible principal, que es el que viene acá por el cable, viene, por ahí se ve un cable verde que va a tierra, por acá, pero el otro sigue y ese llega hasta el fusible. Ahí, este fusible también se puede probar como se ve acá, con eh, las caimanes, uno en cada lado del fusible, y debería existir continuidad con la bombilla que está encendida atrás del circuito serie. Bombilla de 75 watts, de 60 puede ser 60 a 75 para que aguante. Y de una luz bastante intensa. Entonces ahí le voy a poner otra vez el conector, ya que vi que el fusible está en perfecto estado. Ok. Y este es el último que tenemos acá. Los cables venían desconectados, es lo que vengo narrando. Ese blanco va del lado derecho, bueno, se puede meter del lado derecho, sí, o como venían, sí. A la inversa de como lo estoy haciendo ahí, el rojo que viene del transformador va del lado del magnetrón y el blanco va del lado derecho. Quiero decir, en la entrada del magnetrón, que son dos entradas también de corriente alterna. Okay. Mejor que estaba desconectado, así puedo probar las partes sin tener el transformador conectado. Y esa pieza amarilla, también que es una pieza amarilla, entra ahí en lo que es, vamos a ver más adelante, el secundario del transformador. Viene más bien sí, el transformador viene del condensador que se puede ver por acá, que está por acá a la derecha, hacia el secundario del transformador. Pero bueno, eso lo vamos a ver en más detalle. Es importante ir tomando fotos de lo que vamos haciendo para no tener ningún problema. Ok, vamos a seguir acá. Ese es el motor. Ahí vemos cable negro, cable blanco. Eso también viene de la corriente alterna. Hay que ver si el motor es, por ejemplo, igual 120 voltios, 110, 120 voltios o 220 o lo que diga que es. Normalmente son, digamos, para esta zona son 110 voltios, entonces se pueden conectar a la corriente alterna y se tiene que ver que esté girando, porque este es el motor que va debajo del horno. Hay que destapar el horno también por debajo o acceder a él, a la parte, digamos, inferior, y revisar el motor, desconectar los cables, se puede sacar y con el mismo circuito serie
se alimenta con la AC de la instalación eléctrica. Y ahí vemos cómo da vueltas. Eso quiere decir que está funcionando perfectamente. Ok, voy a narrar un poco esta parte. Es para identificar el daño de la tarjeta. Entonces hay que poner bastante atención para no, digamos, equivocarse y dañar la tarjeta em, con alguna em, equivocación al conectar el AC donde no va. De todos modos, tenemos el bombillo del circuito en serie por si hay algún corto. Entonces, el circuito va a funcionar como resistencia que va a absorber la electricidad y lo más posible es que no se queme el circuito, pero eso se debe tratar de no hacer, de que no pase, de si se va a tocar, va a hacerlo por error, pero tratar de evitarlo. Entonces voy a narrar esta parte. En realidad es en este punto que lo revisé más adelante, pero lo puse acá para dejar otras cosas un poco más complicadas para el final. Es lo que está dañado en este horno de microondas. Lo he escuchado hoy en día, es muy normal y también que se consigan tarjetas, pero este tipo de tarjeta de display, digamos, también podría decirle, pues ya no se consiguen porque el horno está un poquito viejo, como parte de la obsolescencia programada que le hacen también a los electrodomésticos. Pero he visto que es muy común que se le quemen las tarjetas bueno, de hace unos años para acá he visto que en los modelos algunas sí son conseguibles, pero también habría que ver qué tan conseguibles pueden ser. Em, Existiría la posibilidad también de sacarla, por ejemplo, de otro horno y ponerla para probar. Pero bueno, vamos a más o menos a reproducir. La tarjeta era en realidad la que estaba dañada. No se podría conectar de todos modos porque tiene cortado el 110. Eso lo hizo un técnico de hornos que lo revisó por miedo a que el dueño tal vez se electrocutara o algo. O el dueño ocupaba el cable en otra cosa. Viene el circuito serie ahí, pero hay que identificar. Viene la tierra y sigue el cable, pasa por el fusible, se divide en dos. Uno grueso y uno delgadito, negro. Y no se puede identificar con continuidad porque no existe el enchufe que va a la toma de corriente. Entonces, estos son lo que se llama línea o fase, o puede ser un neutro, pero bueno, debería llamársele en ese caso la fase. Y puedo identificar que ese negro llega hasta ahí, aunque creo que primero pasa por la bombilla del horno. Ajá. Y, y ese es el que va en esa ficha blanco, azul y negro, así de arriba para abajo. Entonces vamos a usar negro y blanco, porque el azul va a otro lado, vamos a ver. Ujú. Cable negro entra el bombillo ahí donde están con esos caimanes amarillo y verde. El azul entra a ese relay, lo ven con uno blanco por acá. Un relay que ya lo desconecté también, tiene que estar desconectado para poder hacer la prueba. Porque el relay va conectado, creo que llega hasta el transformador. Acordarnos ahí y tomar una foto de qué.
de dónde va cada uno. El blanco con amarillo va conectado más hacia atrás, más hacia allá, hacia donde estoy señalando, más hacia el fondo. Ya estás conectado y ese es el de la puerta. Control de la puerta en el display del horno de microondas. Ok, ¿qué más? Así es como están conectados originalmente. Pero ya los desconecté. Sí. Ok. Ya centrándonos en ese. El negro viene de afuera, digamos. Y el blanco es el que sale. Y el azul va conectado a la tarjeta a otro lado. Entonces para conectar el circuito serie sería conectamos la lámpara al circuito serie porque es circuito serie pero con lámpara de microondas. Prefería hacerlo así, tal vez podría hacer el otro, pero bueno. Ok. Si el negro es verde y el blanco amarillo, ahí como se ve. Lo importante sería ahí conectarlos para que pasen por el bombillo. Ok. Entonces el pequeño llega a la bombilla. Lo desconecté y es el verde. Entonces ahora sigo el verde. Que tiene que ya entrar a... Vamos a ver. Ahí. Al circuito serie después del bombillo. Yo lo conecté al circuito serie. O sea, es como una doble serie. Sí. Pero estoy conectándome a ese circuito serie que para utilizar esos caimanes puedo usar ese otro también que yo lo creé, lo hice para eso, pero ocupa un cable un poco más largo, entonces aproveché esos caimanes ahí. Caimán contra caimán viene por el circuito serie, entonces, o sea que son dos bombillas en serie y luego el circuito serie va al amarillo, ¿verdad? Al amarillo. ¿Qué es ese negro? Entonces es como decir entrada, bombillo, bombillo y luego bombillo del circuito serie de bulbo de 75 watts, luego bombillo de circuito serie y luego amarillo, cable amarillo, ¿verdad? Y esa salida blanca es la que se va al otro lado al circuito ya serie que va hacia la regleta. O sea que harían dos bombillos en serie y luego la entrada a la regleta y la otra entrada de la regleta que digámosle salida de la regleta para entenderlo un poquito mejor. Y ahí cierra la serie alterna. Ahí ya debería haber encendido, pero no enciende. Entonces, eso quiere decir que está malo. Eso está malo. Vamos a ver, el bombillo no enciende. Si el bombillo encendiera, me refiero a este bombillo, ¿verdad? Bueno, puede ser creo que si cualquiera de la serie. Y no enciende el display, quiere decir que está malo el display. Pero que es porque está en corto. Ahí está malo, pero es que está dañado, pero no es tan corto. Y ahí nada más estoy comprobando que sí funciona el bombillo de la serie. O sea que lo que está malo es precisamente la tarjeta. El otro caso es que no encienda la bombilla y que la tarjeta sí encienda los numeritos verdes, ¿verdad? El display. Y entonces en ese caso ya descartaríamos que el daño fuera la tarjeta porque está buena, a menos que fuera algún número o algo ya más específico en el display. Bueno,
bastante complicadillo, pero si se repite esta parte se entiende. Eso me parece que es de lo más complicadillo de entender. Luego, la cibelita. Cibelita es una placa de ese material que se encuentra ahí detrás de este protector. En principio pensé que era esto la cibelita, pero no, es como un protector que traían antes los hornos. Ahora ya no lo veo en los modelos recientes, o tal vez depende del tipo de horno o precio. Em, bueno, no estaba ahí presente, pero estoy casi seguro que este plástico es un protector, no tiene que tenerlo. Entonces igual no se le va a conseguir porque ya el display está dañado. Entonces sería primero arreglar el display y luego centrarme en las cosas, digamos, menos urgentes o difíciles de conseguir. Luego, ahí lo que estoy haciendo es abrirlo. Está muy oscuro, pero bueno, ahí lo saqué ya. Ese es el protector. Nada más voy a dejarlo ahí. Otra cosa que noté también fue un poco de corrosión, pero parece ser que el magnetrón está bien. Para eso me ayudé con una platina de cuchillo para poder despegar esto sin dañar el horno. Podría ser también un desatornillador de esos plásticos como una púa, pero tiene que ser muy dura, o un cuchillo plástico. Y ¿qué más? Vamos a ver acá. Ok, ya tenemos 30 minutos. Acá estoy revisando un diodo. Este diodo viene pegado al condensador, entonces ya saqué el condensador y primero estoy probando el diodo. Em, el diodo tiene que limitar la corriente, entonces, perdón, bueno, la electricidad, digamos, la intensidad. Entonces el bombillo empezaría a... Vamos a verlo acá. ¿Dónde está el bombillo? Sí, bueno, este bombillo. Este bombillo empezaría a encender muy poco, muy poco. Y también puede ser que comience a parpadear. Estamos utilizando este bombillo para probar el diodo. Este es de los circuitos que serie no me sirvieron con el bombillo de 75 watts. Entonces eso es porque es un diodo hecho para el bombillo de microondas, de horno de microondas, no para un bulbo convencional. Entonces, eh, bueno, hay una explicación más técnica, pero la idea es que si el bombillo no enciende mucho y también em, empieza como a parpadear un poco rápido con una luz débil, quiere decir que el diodo está bueno. Si el bombillo fuera, y se puede probar primero el bombillo, la intensidad de luz que da en el circuito serie solo con el bombillo sin el diodo, entonces eso nos estaría dando la pauta para después probarlo con el diodo y ver que cambia la intensidad como mínimo, lo cual debería de indicar que el diodo se encuentra en buen estado. Ok, entonces podría pasar eso, podría pasar también que no que el bombillo esté, digamos, cruzado, sino que estuviera cortado y que del todo no hubiera continuidad. En ese caso también habría que reemplazar el diodo. Ok. Em, bueno, eso lo van a encontrar ahí a la par del condensador. Normalmente. Ese cable rojo es el cable que entra al condensador. Ese cable, en el caso de este horno, va pegado al bombillo. Perdón, al diodo. Y así es como se mete al condensador.
Ok, aquí volvemos al tester que está un poco dañado. Entonces, nada más les ruego que no se fijen en la numeración. Esto es para probar el condensador también. Recuerden que el condensador tiene que estar descargado. Entonces, vamos a ver cómo se prueba esto. Ya esto no es con circuito en serie. Se hace de esta forma. Se pone la batería a 9 voltios. Entonces se le colocan dos caimanes. Por ejemplo, un caimán rojo que vaya a una entrada de acá del condensador descargado. En realidad son cables caimanes que tengan caimanes por los dos extremos, ¿verdad? Cable rojo puede ser a uno y cable negro al otro. Y agarramos los otros dos extremos y los vamos a conectar a la batería, pero todavía no. Entonces, donde pusimos el cable negro, ponemos el tester en lectura. Vamos a verlo por acá. Acá. El tester en lectura de corriente directa. No tiene que ser una lectura alta. Bueno, puede ser en. Yo lo puse en 200, creo, porque. O en 20. Pero en 20 me estaba dando como 80 y algo. Ahorita, como vamos a ver más adelante. Bueno, no sé si lo voy a poner acá. Pero eso era como repito porque el tester estaba dañado. Entonces me empezó a asustar. Pero bueno, pude hacerle la prueba. Cuando ya tenemos conectados los cables rojo y negro, los dejamos aquí a la par y ponemos los del tester. Ahí va, ¿verdad? Donde tenía el rojo en el condensador en el rojo de un microfaradio, este grandote que pueden ver aquí, y en el negro del tester. Ok, todo bien hasta ahí, corriente continua en 20. Y hasta que ya tenemos esto conectado en el tester encendido, conectamos el caimán negro en. Bueno, yo lo conecté, sí, en el negativo de la batería y el rojo lo conectaría en el positivo, pero tiene que ser como unos 3 segundos y soltar. Aquí se va a ver, como el tester estaba dañado, tuve que volver a cambiarle pero es que me di cuenta en este momento que ya tenía algún defecto. Eh, le cambié la medición y aparece que tiene como más o menos unos 80 volts de carga al condensador, porque la idea es que tocando yo este caimán rojo acá, en el borne del positivo de la batería me va a cargar el condensador en 3 segundos. Pueden ser de unos 7 a 10 voltios, por decir algo, a 12. Y tengo que soltarlo apenas puedo después de los 3 segundos y fijarme si me está dando los 10 o 12 y inmediatamente el condensador se empieza a descargar. Si el condensador cargó al yo tocar la batería y comienza constantemente a descargar como 2 o 3 volts por segundo, quiere decir que sí está cargando y está descargando. Esta es la forma más fácil de comprobar el condensador. La otra forma que es la mejor inclusive para hacerle otro tipo de medida es utilizando un capacímetro. Pero bueno, yo no contaba con un capacímetro, no lo tenía a la mano. Entonces intuí de esta forma que el condensador está bueno. Si reparara el horno completamente, aunque este ya no ha sido reparado del todo, sino que ahí ha quedado, se pueden utilizar las partes como repuestos. Entonces, si consiguiera otro horno que necesitara o en otro proyecto, pero digamos un horno que necesitara un condensador de este tamaño, que este es de exactamente, puede variar, pero es como de 0.75 a 1 punto algo microfaradios, este es de 0.95 microfaradios exactamente. Podría probarlo en otro horno. Yo no me preocuparía por eso porque yo ya sé que todos los componentes están bien, pero la tarjeta no tanto. Era lo que se estaba fallando. Entonces, bueno, lo que ponga también tendría que ponerle atención en el caso de que fallara, pero ya esta es digamos, la prueba em, prácticamente ya contundente. Aunque si tenemos un capacímetro sí sería lo mejor utilizarlo. Entonces vamos a ver aquí exactamente cómo es que sucede la carga y la descarga.
tiene que estar bien cargada la batería. Podemos probar la batería antes de hacer esto. Ya la tenía, pero se movió muy. Vamos a ver, ahí está. Ahí ya quité, quito, ahí. Ok, y ahí cambio la medida por el defecto del tester. Pero cuando vuelvo a los 200, que en realidad no tenía que bajar a los 20, pero ya lo había hecho la prueba antes, behind the scenes, antes de grabarlo. Está descargando, me fío de eso, pero en realidad los valores están equivocados. No es que en 2 segundos cargó a 80 este, volts. Pero bueno, sí está cargando y está descargando. Entonces también podría hacer las medidas como se hace usualmente con distintos testers para salir de las dudas. Eh, y bueno, eso sería prácticamente todo. Este es el más grandote, es el transformador que ya lo retiré, porque también me estaba dando medidas extrañas, aunque esto se puede medir dentro del horno. Es para horno de microondas y lo retiré por esas medidas extrañas que me estaba dando el tester, pero también quería revisarlo por otro lado, saber si estaba corroído o tenía algún desperfecto. Aunque bueno, ya me di cuenta que no está malo. Es de 120 volts, 60 Hz, como se puede ver ahí en la etiqueta. Entonces, esto de los transformadores, no lo voy a ver acá. Voy a hacer un video acerca de transformadores donde reviso algunos transformadores que tengo por ahí. No todos, pero algunos. O tal vez después continúe la lista. Y termino revisando este transformador para explicar un poquito antes y ya que este tipo de revisión puede ser peligrosa, entonces que se entienda bien algunas generalidades de lo que son los transformadores antes de entrarle al transformador de horno de microondas. Ok, ojalá que eh, el contenido de esta información haya sido de su agrado y que también le puedan sacar provecho de alguna forma y nos vemos en otro video.